Muy buenos días. Eh, Saludos a todos. Gracias por la invitación. Saludo especialmente a quienes me acompañan, a la presidenta de Confederación, a la consejera de La Rioja, Ibaita, a Juan Pablo y a Rafael. Bueno, vamos a ver, no es que las cuatro obras que usted acaba de mencionar es que son imprescindibles. Y hombre, no contempla todas nuestras expectativas, ¿eh? Eso, pero vamos, es imposible, imposible contemplar todas las expectativas. Yo hay una cosa que comparto de carácter general y que la defendía antes de ser consejero y que por lo tanto la sigo defendiendo igual. Yo nunca he visto, me ha parecido bien que que un plan hidrológico, que la planificación hidrológica en el Ebro y en España en general, pues fuese una recopilación de todas las deseos, expectativas y las máximas ambiciones. Yo creo que una planificación, de hecho, lo habitual cuando se formula un plan en cualquier ámbito de políticas públicas con un horizonte, como de hecho tiene el plan hidrológico, pues se plantea, en fin, aunque sea por supuesto de manera ambiciosa, pero atendiendo a lo que puede y debe hacerse en ese horizonte y no a lo que, si me permiten coloquialmente, pues hacer una carta a los Reyes Magos. En este sentido, el enfoque metodológico del plan hidrológico yo lo comparto en este sentido, me parece valiente, creo que es algo que hay que abordar, que hay que afrontar, que se debe planificar y más cuando hablamos de un programa, de programas de medidas, que debe ser ambicioso, pero ser realista y poner en ese plan lo que se puede realmente hacer. Insisto, con ambición, pero con realismo. Y aquí hay dos aspectos que condicionan. Y uno son los recursos hídricos, que son los que son, y el presupuesto. Para mí es más importante el presupuesto, porque eso sí que es una cuestión más objetiva, más condicionante, ¿verdad?, a corto plazo y más susceptible y necesaria de ser planificado. Entonces, en este sentido, yo contemplo lo que se plantea en el borrador y creo que lo ha dicho la presidenta de Confederación y así yo lo entiendo como un compromiso. Y desde luego en Aragón lo que necesitamos, y yo aplaudo, es el compromiso que en el horizonte de 2027 se finalicen las cuatro grandes obras que suponen Yesa, Almudévar, Santa Olea y Mularroya. ¿Eso satisface todas nuestras necesidades y todas nuestras expectativas? En absoluto. Por eso, una cuestión que no comparto y que formularemos en las alegaciones, que con sentido desde luego constructivo y en el ámbito de esa colaboración y cooperación a la que también ha hecho referencia la presidenta de Confederación, pues presentaremos nuestras alegaciones que de hecho las estamos preparando en el sentido de que lo mismo que estoy eh, planteando, ¿no?, y trasladando mi opinión de que un plan debe ser realista y coherente con su horizonte de planificación, lo que tampoco debe hacer, lo que no es coherente, desde mi punto de vista, es que un plan pretenda establecer ya y definir y condicionar y cerrar las planificaciones futuras. Creo que no se puede plantear una especie a modo de ley de punto final, ¿verdad? Bueno, pues aquí ya no se hará nada más que lo que ahora se planifica. Creo que eso tampoco, desde el punto de vista metodológico, es apropiado. En este sentido, en cuanto a las superficies que se plantean de regadío, bueno, pues nosotros planteábamos, eh, tratando de ser coherentes, pues planteábamos unas necesidades de 43.000 hectáreas, de las cuales, bueno, ya se nos han incluido 25.956 y por lo tanto nos quedan 17.114 exactamente, entendiendo que nosotros mismos las priorizamos, entendiendo que están en otro nivel, porque estas 17.000 hectáreas frente a las 25.000 que tienen incluso ya la financiación comprometida, porque nosotros en estos 6 últimos años, desde el Gobierno de Aragón, hemos comprometido pues 26.000 hectáreas con su correspondiente financiación. Estamos hablando de más de 130 millones de euros aprobados, ¿verdad?, comprometidos en subvenciones.
bueno, pues también consideramos que, a pesar de no tener esa financiación comprometida, deben considerarse en el plan, atendiendo a razones que comparto que han comentado mis compañeros anteriormente. Y además también asumiendo y aceptando que la planificación hidrológica tiene un rango superior a la planificación de otras políticas. Eh, Comparto que la planificación hidrológica no debe ser la consecuencia de la planificación agrícola, ¿verdad? Sino más bien es al revés. Pero precisamente por la trascendencia que tiene, hay que ser extremadamente cuidadosos en qué es lo que contemplamos en los planes, en el plan hidrológico, porque como se ha explicado, nos puede condicionar o incluso obstaculizar o incluso bloquear el desarrollo del regadío, que desde luego mi posición es absolutamente clara. Yo considero que el regadío en Aragón es absolutamente clave, imprescindible para el desarrollo del propio Aragón, para el sistema agroalimentario y además, incluso con más motivo en el escenario de cambio climático. En un escenario de cambio climático donde vamos a tener mayor irregularidad hidrológica, lo que necesitamos es una mayor regulación. Sé que esto puede ser, no sé, puede ser provocativo o puede ser, pero no sé, yo así lo pienso y así lo digo y así lo defiendo. Y si queremos tener más caudales ecológicos, necesitaremos más regulación. En nuestro contexto geográfico mediterráneo, en fin, el caudal ecológico en algunos sentidos y en algunos ámbitos es que puede ser un mero deseo. Por lo tanto, yo creo que no es incompatible defender la regulación hidráulica con los objetivos propios ambientales, porque es que algunos objetivos ambientales no se van a ver comprometidos incluso si limitamos y condicionamos y seguimos demonizando la regulación. Una regulación, por cierto, por la cual, en base a los hechos y no tanto las juicios de valor, pues creo que no hay motivos para poner en duda la defensa que hacemos el presidente de Lambán y yo mismo, la defensa, y insisto, en base a los hechos, la defensa que venimos haciendo de la regulación en este sentido. Hay una otra cuestión que considero, no voy, como digo, estamos preparando las alegaciones, insisto, en sentido constructivo, eh, pero las vamos a formular y no solo son cuestiones de regadío, hay otras muchas cuestiones a las que Dolores Pascual, presidenta, has hecho referencia, todo el tema de la contaminación, el tema de los abastecimientos, las depuraciones, y hay muchos ámbitos, pero como lo que hoy yo entiendo que hoy nos tenemos que centrar en el regadío, pues voy a simplemente a comentar tres cuestiones que nos parecen sustanciales desde el punto de vista de la revisión, ¿verdad?, que hay que hacerle al borrador. La primera de ellas es el tema de la reserva. La reserva en Aragón tenemos por estatuto de autonomía una reserva estatutaria de 6.550 hectómetros cúbicos que de hecho está recogida por la ley del Plan Hidrológico Nacional. Por lo tanto, creemos que hay incluso base jurídica más que suficiente, yo diría obligación legal, para recoger esta reserva estatutaria, que quizá pues hay que matizar respecto del concepto que se introduce en el borrador de las reservas de- más pensadas en la gestión más inmediata. Pero vamos, desde luego en Aragón hay una reserva estatutaria a la que, en base al propio estatuto de autonomía, en base a la ley de aguas y ríos, pues yo me considero como consejero y como miembro del gobierno con la obligación de defenderla en la planificación y precisamente por la trascendencia y de ese carácter de rango superior que tiene la planificación hidrológica respecto de las políticas sectoriales entre las que se sitúa la propia política agrícola. La segunda cuestión es el tema de la regulación a la que ya me he referido. Yo ahí la verdad es que comparto y estoy de acuerdo y además lo entiendo como lo que he dicho, como un compromiso por parte del Gobierno de España, por parte de la Confederación, en relación con la finalización de estas cuatro grandes obras, con la única objeción de que, desde luego, lo que no consideramos que se plantea o que sea planteable es cerrar la puerta a nuevas y futuras regulaciones que, de hecho, en Aragón son necesarias. Y aquí es donde
haciendo referencia a ese carácter más inmediato del presupuesto. Yo creo que no podemos seguir planteando que en el horizonte de 2027 vamos a plantear obras que es evidente que no hay presupuesto para hacerlas, ¿eh? En fin, yo lo veo desde un punto de vista puramente pragmático. Y además tenemos la experiencia en la planificación y en la programación de políticas públicas, y permítaseme que me refiera, que lo ponga como ejemplo, ¿no? El programa de desarrollo rural. El programa de desarrollo rural, a nadie se nos ocurre poner pues, mm, pues actuaciones y cuestiones que nos llevarían a unos presupuestos que nos dirá la Comisión Europea, de hecho nos lo dice, oiga, usted si quiere puede poner todo el dinero que quiera, sabiendo que no lo vamos a poder poner. Porque ¿a qué nos llevaría? Y alguien lo ha citado, creo que también ha sido la presidenta de Confederación, pues al incumplimiento, a la inejecución. Y eso, pues estamos ya acostumbrados que en la planificación de las políticas sectoriales, y sigo con el ejemplo del propio programa de desarrollo rural, pues, pues es que tener una inejecución pues del orden, como de hecho la tiene el programa de medidas del Plan Hidrológico del Ebro, el vigente, tener una ejecución de un 20 o un 25%, pues eso si ocurriera en el programa de desarrollo rural, tendría unas consecuencias administrativas y políticas verdaderamente nefastas. Sería gravísimo. En fin, yo creo que hay que verlo desde este punto de vista también. Ahora, es verdad, y lo comparto y estoy totalmente de acuerdo, que hay que ser muy cuidadoso en la medida que la planificación hidrológica con ese rango superior condiciona el resto de políticas y por lo tanto, bueno, pues ahí hay que tener en cuenta esa cuestión. Y en tercer lugar, pues está el tema de los regadíos, que me he referido antes, perdonen que lo repita de alguna manera. Bueno, pues nosotros nos consideramos, pues bueno, bastante satisfechos, ¿no? Entendiendo el límite y que que pedimos más que lo que se planteaba para toda la cuenca del Ebro, de estas 43.000 hectáreas que nosotros planteábamos. Bueno, pues nosotros vamos a insistir, nos sentimos relativamente satisfechos con las 25.956 que ya están en el plan y que realmente son las que no es que son las que vamos a hacer, es que son las que estamos haciendo y pretendemos finalizar pues en ese horizonte del 2026, 2027. ¿Sí? Pero por esta razón que estoy diciendo de planificación de rango superior, pues vamos a insistir en esas otras 17.000, no porque las vayamos a hacer de aquí al 27, sino porque no estar contempladas de ninguna manera nos puede dificultar gravemente la tramitación de este tipo de proyectos. Y, y después quería comentar otra cuestión que yo no entiendo. Estos días estoy oyendo aquí en Aragón que que se pierde, el plan hidrológico pierde 150.000 hectáreas de modernización de regadíos. No sé, la verdad es que yo no entiendo muy bien esa crítica, no sé a qué obedece. Yo creo que la modernización de regadíos pues hay que situarla en otro ámbito completamente distinto de la creación de regadíos, pero en fin, creo que esa crítica al menos yo no la termino de entender. Y, bueno, yo quería finalizar mi intervención. En fin, podría comentar más cosas, pero no quiero abusar del tiempo. eh, por lo que he oído, que ya lo conocía, el informe del Tribunal de Cuentas. Me parece realmente preocupante y, por supuesto, en la parte que corresponde no jurídica, la parte jurídica no entro del Tribunal de Cuentas, pero en la parte política, de juicio de valor y de opinión, yo no estoy en absoluto de acuerdo con lo que se ha manifestado y con el sentido de ese informe del Tribunal de Cuentas. Es más, me parece, me parece completamente fuera de lugar que se le pida a los pagos directos de la PAC, que se le pida contribución a los objetivos ambientales. Eso creo que está absolutamente fuera de lugar. El objetivo de los pagos directos es la compensación de la renta de los agricultores. Y esto es consecuencia, en parte, y haciendo la autocrítica que corresponde al ámbito político y al propio sector, de que es el propio sector quien no defiende este, este, esta cuestión de la brecha de renta que sufren los agricultores. Estamos conduciendo la PAC a unos derroteros exclusivamente ambientalistas que lo que hacen es negar la esencia y la razón de ser de la propia PAC, que es
atender a una serie de objetivos que ya están sobradamente cubiertos, que son, bueno, el abastecimiento alimentario, etcétera. Y hay un objetivo que nunca se ha cumplido desde que se fundó la PAC hace 60 años, que es la brecha de renta. La brecha de renta. Pero claro, es que de esto no, parece que no quiere hablar nadie, ¿eh? Entonces, es que el problema, yo no oigo a los agricultores quejarse de la brecha de renta, se quejan de los precios insuficientes, que es la causa de la brecha de renta. Pero es que la política que tenemos es una política de apoyo a la renta, no una política de precios. Y claro, oír desde las instituciones europeas que se exija a los pagos directos, cuya finalidad es la compensación de la renta, no porque lo diga yo, sino porque es que eso es lo que dicen los reglamentos, pues me parece realmente preocupante. Y creo que esto debe llevar a una reflexión mucho más profunda, tanto en el ámbito político como en el propio sector, de qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se pretende hacer y qué es lo que se está reivindicando. Otra cosa distinta es la condicionalidad, porque la condicionalidad sí que es ambiental. Y yo ahí sí que no lo discuto, ¿eh? Y tiene toda la razón el Tribunal de Cuentas cuando dice que la condicionalidad, que es una condicionalidad ambiental, pueda o no sea todo lo eficaz que debe ser. Ahí sí que comparto, porque la condicionalidad sí que está planteada para condicionar en función de objetivos y exigencias ambientales. Pero, por favor, no los pagos directos. Los pagos, lo que ahora es que se va a llamar ayuda básica a la renta. Entonces, ¿qué pretendemos? Que la ayuda básica a la renta incentive la contribución a las cuestiones ambientales. Pues eso me parece auténticamente disparatado. Esa será la función de los ecoesquemas en la nueva PAC. En fin, bueno, yo quería plantear esto porque me parece que esto tiene absolutamente que ver con el regadío, ¿eh? Porque mal camino llevamos si concebimos la política sectorial, la PAC, como lo que no es, ¿eh? Entonces quizá lo de menos será el plan hidrológico.